Continuamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 por aire, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también, la 30. Eso lo podés bajar a tu Android, a tu iPhone, a tu computadora y ahí te queda la aplicación de la radio. Tenés también nuestra web, nuestro portal digital, libertas.uy, nuestra fundación liberal, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, que nació precisamente para defender los valores democráticos republicanos de un Estado de Derecho, como nuestra Constitución así lo consigna. Libertas.uy. Ese es nuestro portal digital. Ahí tenés, bueno, un universo de información, de noticias en el día a día, de artículos de análisis, de artículos de exposición, inclusive de análisis de otros autores, no solo de nuestros columnistas, sino también un compendio, una suerte de newsletter, de grandes articulistas que publican en distintos portales del mundo, compendiados, organizados de modo impecable, según el trabajo que desarrolla el licenciado Santiago del Pino, quien también escribe sus artículos. Contamos con distintos colaboradores. Yo publico también ahí mis artículos en libertas.uy, nuestra fundación liberal, Libertas Uruguay. Estamos en YouTube. Mirá en dónde estamos. Ese es el portal digital. Ese es el portal, digamos, nuestro canal YouTube. Ese es nuestro canal digital, nuestro canal en redes, en plataformas. 5 años de trabajo periodístico y de análisis, con un trabajo de edición, de compilación y por supuesto de publicación, las tres cosas que desarrolla un excelente profesional de los medios de comunicación como lo es Mariana Peralta, integrante de nuestro equipo de producción, nuestra directora de redes, la directora digital de las publicaciones de En Dónde Estamos, programa de Libertas Uruguay que transmitimos por CX30 Radio Nacional. Estamos en Facebook, en donde estamos, ahora mismo, saliendo al aire, en donde estamos. También en X, arroba, en donde estamos. Nuestro Instagram, en donde estamos, Uru. Repito, nuestro canal YouTube, decís Ramón. Ramón Villa con nosotros en mesa de controles, excelente operador de sonido, excelente compañero de trabajo, de lunes a miércoles. Ramón Villa me dice repetí el canal YouTube. Bueno, es mirá en dónde estamos. Te podés suscribir, ¿eh? Es gratis, te suscribís, tocas la campanita y ahí recibís información de todo lo que vamos publicando en ese canal, de toda nuestra tarea periodística, cuyo periodismo tiene una línea editorial muy definida, muy precisa, es pro República Democrática, pro Estado de Derecho y pro sistema de ideas, sistema filosófico, político, liberal liberal. Por eso Libertas, libertas.uy, nuestro canal YouTube. Repito, Ramón, por supuesto, mirán dónde estamos. ¿Qué me decís, Ramón? Sí voy a seguir tratando el tema como una segunda parte, digamos, de esto que lo tenemos que formular de modo obsesivo, como decía en la primera parte del programa. Tenemos que insistir porque las huestes comunistas del PCNT están como los orcos. No sé si vieron ese film, El Señor de los Anillos, los orcos, que de las tierras medias pretenden sembrar toda la oscuridad del mundo habitado por la raza humana. Esos orcos están trabajando fuertemente 24/7, las 24 horas de cada uno de los días de la semana, trabajando en la militancia en pos de que este adefesio jurídico, que en verdad es adefesio desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de los principios generales del derecho, es una adefesio, una monstruosidad desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde las ciencias jurídicas, y están trabajando por esto, ¿no? Este adefesio que es el plebiscito contra la propiedad privada, pero es un plebiscito además que plantea ir contra los derechos adquiridos en un proceso histórico de 28 años. Es inusitado esto en la experiencia política del Uruguay. Inclusive, a pesar de convivir políticamente durante tantísimos años con el Partido Comunista del Uruguay, jamás se atrevió el Partido Comunista
que yo sepa, a este nivel ya, que es a nivel constitucional, atentar contra la propiedad privada. Y al atentar contra la propiedad privada, lo que está haciendo también es un doble atentado, porque está atentando contra la estabilidad jurídica de nuestro orden jurídico. Claro, me pregunta Ramón si al atentar contra la propiedad privada también está atentando contra el orden jurídico que la Constitución formula. Por supuesto, porque en la Constitución está consignado el principio universal como mandato, pero como mandato para el propio Estado uruguayo, como cometido fundamental del Estado uruguayo, la protección de un derecho que la Constitución considera, expresa como inviolable, el derecho de propiedad. Y ese derecho de propiedad está consignado en primer término en el artículo 7 con el enunciado de 7 derechos que son sustantivos, subjetivos, inviolables. Son 7 derechos fundamentales para nuestro Estado, porque fundamentan la razón de ser del Estado de Derecho uruguayo, de nuestra nación, como un Estado de Derecho republicano democrático, son el sustento del sistema político, como lo son el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, la, el trabajo y la propiedad. El trabajo y la propiedad. La propiedad que ahí es enunciada como un derecho subjetivo, inviolable, como un derecho sustantivo, se le llaman el derecho derechos subjetivos, es decir, los derechos que nacen ya con el sujeto. Cada uno de nosotros somos un sujeto de derecho, somos el principio individual que le da razón de ser a un Estado republicano y democrático, sustentado por ese Estado de Derecho que la Constitución confiere, atribuye a todas las instituciones y a los organismos de poder del Estado. Por lo tanto, establece un orden de jerarquías, de normas, todas ellas debiendo cumplir con los principios jurídicos consignados por la Constitución, con los mandatos constitucionales. Y en este caso, el plebiscito del PCNT viola todo lo habido y por haber en materia de mandatos constitucionales, en materia de orden jurídico, en materia de jerarquía de normas y en lo que hace a las atribuciones o competencias de los poderes políticos del Estado incluso. Porque la Constitución formula texto expreso, artículo 168, que todo lo que es materia de seguridad social, lo que hace a la seguridad social de nuestros habitantes, es competencia exclusiva de la ley, es materia exclusiva de la ley. No puede ser el régimen de la seguridad social legislado por la vía directa de un plebiscito. El plebiscito, como el referéndum, son las dos vías directas de democracia directa que nuestra Constitución formula a modo de mecanismos excepcionales, claramente determinados en los casos en los cuales pueden ser llevados a cabo y con una limitación en el tiempo. El plebiscito solo se puede realizar una sola vez en cada periodo de gobierno. El referéndum es un mecanismo excepcional de legislación también ante determinadas leyes que puedan ser o se pretenda se reformen o se deroguen por una nueva ley plebiscitada que deberá resolverse en el Poder Legislativo. Pero volviendo a lo del plebiscito, que es directamente el mecanismo de la reforma de la Constitución, por el mecanismo del plebiscito, lo que plantea nuestra Constitución es que puede ser reformada solamente por ese mecanismo, es decir, tenemos esa vía directa de consulta al cuerpo electoral para hacer una reforma constitucional, una reforma. Pero esa reforma constitucional
no puede atacar los principios jurídicos constitucionales, porque ya no se trataría de una reforma, se trataría o de un golpe de Estado técnico por la vía formal de un plebiscito, o se puede tratar directamente de un atentado contra la Constitución de la República. Porque más allá de la formalidad respetada, la formalidad o la forma procedimental, como en este caso reunir el 10% de firmas que representen ese 10% de un 35% del total de los componentes del cuerpo electoral uruguayo, y que se presenten en el tiempo de acuerdo a la iniciativa de la recolección de firmas, transcurriendo el tiempo, digamos, procesal electoral, para que sean presentadas esas firmas ante la Corte Electoral, que es el organismo jurisdiccional, es el organismo que tiene competencia en esta materia, es el único organismo, la única institución que tiene poder o competencia en lo que hace a la justicia electoral, es la Corte Electoral, presentándose eso en tiempo y forma, respondiendo a esos requisitos formales, inclusive el formato de las papeletas, la manera de presentar esas firmas recogidas. Bueno, ese mecanismo formal no alcanza para convalidar el contenido de un plebiscito. En el derecho hay dos aspectos fundamentales. Está el aspecto formal, en lo que hace a la legislación de una ley, el mecanismo formal que la Constitución establece en materia de legislación. Está el mecanismo formal para llevar a cabo una acción plebiscitaria, como en este caso. Hay dos formas, esta es una de ellas que establece la Constitución, pero está el aspecto sustancial de derecho, lo que hace al derecho de fondo, a la materia jurídica, se le llaman derecho. Una cosa es la formalidad, es decir, los trámites formales que la Constitución establece, mediante los cuales se desarrolla la actividad legislativa o la actividad plebiscitaria, que en definitiva es legislar a través de la voluntad del pueblo. Esa es la vía directa que sustenta fundamentalmente la doctrina marxista comunista. Los comunistas son absolutamente afiliados a la idea de una democracia directa y participativa. De ahí que Carolina Cosa esté hablando siempre que quiere que en su gobierno el pueblo esté activo y desarrollar una actividad permanente de consulta, y que no sea un pueblo pasivo, expectante de lo que el gobierno haga, sino que lo quiere participativo. Está instalando de modo oblicuo, en una retórica implícita, indirecta, está instalando la doctrina de la democracia directa y participativa a través del modelo de asambleas populares. Así funciona el Frente Amplio en su interna. El Frente Amplio, tanto como el PIT-CNT, funcionan exactamente igual a cómo está construido el Partido Comunista, como así están construidos todos los partidos comunistas de esa internacional comunista, que funcionan a través de un régimen de asambleas que son de alguna manera federalizadas. Hay una especie de atomismo de asambleas, se desarrollan por regiones, por poblados, por barrios, qué sé yo, según lo que tenga el estatuto interno de cada partido comunista, hasta llegar a una asamblea nacional representativa del partido, para elevar todo eso que el directorio o la secretaría general del Partido Comunista emite como propuestas de acción política de acuerdo a la doctrina marxista-leninista, de acuerdo a la doctrina del socialismo comunista, que tiene principios muy definidos. Por ejemplo, la propiedad colectiva y no privada, la lucha de clases, el concepto de la justicia social, la economía como una economía distributiva sobre la base del control de precios y regulación de precios desde el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la propiedad colectiva, una propiedad estatal y no privada. También el establecimiento de las tasas impositivas o las regulaciones impositivas a través de una presión fiscal, tributaria, que sea de impuestos progresivos, es decir, que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos, como decía Tabaré Vázquez.
que eso también está en la doctrina del Partido Socialista del Uruguay, porque el Partido Socialista del Uruguay es un partido también marxista-leninista. Por lo tanto, vos tenés al Partido Comunista del Uruguay, a su primo hermano, Partido Socialista del Uruguay, y al MPP, que es el Movimiento Melene Tupamaros, que tienen la misma ideología. Todos ellos conformando, digamos que el núcleo duro del Frente Amplio, y el Partido Comunista a su vez conformando el gran núcleo duro del PIT-CNT, todo ello en su conjunto, sumado a la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, integrados a esta doctrina, a esta ideología, todos ellos, más todas las ONGs que han creado, las huestes marxistas, integran el Foro de San Pablo, que es el proyecto internacionalista del socialismo del siglo XXI. Eso que el Frente Amplio tiene en sus bases programáticas para gobernarnos desde el 2025 al 2030. Y este plebiscito lo que está planteando es, en estricto rigor, el cumplimiento de uno de los pilares de la doctrina comunista o la doctrina marxista, que es tirar abajo, derribar dos aspectos sustantivos del Estado que ellos llaman burgués de democracia representativa. Uno es el mecanismo de la democracia representativa, porque esto que hace a materia reservada a la ley y que es actividad estrictamente legislativa, vale decir, actividad representativa, actividad legislativa de una democracia representativa. Nuestros representantes deben elaborar un proyecto de ley o una reforma, un proyecto de ley de una reforma respecto a una ley que establece o tiene vigente un sistema de la seguridad social. Pero ese sistema de la seguridad social y la propuesta de legislación de una reforma del sistema de la seguridad social, dice la Constitución, que tiene la iniciativa privativa del presidente de la República. Está dentro de los cometidos del presidente y del Poder Ejecutivo, de acuerdo al elenco de los cometidos y poderes exclusivos que tiene el Poder Ejecutivo según el artículo 168 de la Constitución de la República. El artículo 168 enumera todo el elenco de los poderes que tiene el Poder Ejecutivo y concretamente el presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno. Y entre esos poderes está la iniciativa que debe ser original o privativa del presidente en materia de seguridad social para que luego asuma el trámite parlamentario o legislativo esa reforma de la seguridad social, que debe respetar siempre principios jurídicos inamovibles, son principios jurídicos técnicos, científicos de un Estado de Derecho, como la seguridad jurídica. Esto quiere decir que si hay una reforma de la seguridad social, es decir, una nueva ley de la seguridad social, no puede innovar jurídicamente derogando los derechos adquiridos bajo el régimen de la ley anterior. A eso incluso se le llama ultraactividad de la ley, porque esa ley, a partir de ser promulgada la nueva ley que la reforma, que hace una reforma muy profunda, completa, cuando comienza a regir a partir de la promulgación, deja de tener efectos a partir de la promulgación de la nueva ley, la ley anterior, pero sigue teniendo efectos respecto a toda la situación jurídica y los derechos generados por esa ley ante los que están bajo el régimen legal de la ley vieja, de la ley anterior. Por eso hablamos de seguridad jurídica. Todos los derechos que ya generaron, todos los derechos que adquirieron bajo el régimen legal anterior, no pueden ser derogados, no pueden ser innovados, no pueden ser quitados. Bueno, ahora el PCNT plantea todo lo contrario, plantea legislar por constitución lo que es materia reservada a la ley, legislar por constitución un régimen de la seguridad social que es de iniciativa privativa del presidente de la República, legislar por constitución lo que es una actividad estrictamente legislativa, pero a su vez, legislando por constitución, sometiendo el cuerpo electoral a una actividad que no le compete, ante la cual no tiene jurisdicción, no tiene competencia, pretende que el cuerpo electoral decida sobre un tema ante el cual no tiene competencia, que nuestra constitución no habilita a que se desarrolle esa vía plebiscitaria
para el tema de la seguridad social, pretende que esta legislación por vía constitucional derogue todos los derechos generados por el régimen de la seguridad social de la primera ley y de la siguiente ley, vale decir, desde la ley que se promulgó un 3 de septiembre del año 1995, la ley 16.713. Este plebiscito, el PICNT, pretende la derogación retroactiva, con efecto ultra retroactivo de esta ley, violando el principio de la ultraactividad de la ley anterior, que protege a todos los que generaron derecho bajo el régimen de la ley anterior. Es un desastre. Por donde lo mires, es un atentado a nuestro orden jurídico. Por donde lo mires, es un crimen de lesa nación. Por donde lo mires, se cumple a la perfección con una hipótesis que formula el artículo 330 de la Constitución de la República. Todo aquel que prestare medios para atentar contra la Constitución, ya sancionada, promulgada y entrada en vigencia, será considerado reo, de lesa nación. Deberá ser acusado, juzgado y considerado reo de lesa nación. Tipifica el delito de lesa nación. Nuestra Constitución tipifica el delito de lesa nación, de acuerdo precisamente a ese verbo nuclear de atentar, el que prestare medios para atentar y elaborar un plebiscito, elaborar este artilugio, entre comillas, jurídico, elaborar este artilugio de la democracia directa, implementar un plebiscito, cumplir con una formalidad para atacar los principios constitucionales, todos los que nombré, para atacar el principio jurídico de la inviolabilidad del derecho de propiedad, para atacar el principio jurídico de la inviolabilidad de la seguridad, como está en el artículo 7, y acá hablamos de la seguridad jurídica de todos quienes están amparados por los regímenes legales que se legislaron de acuerdo a la Constitución y a las leyes y de acuerdo al procedimiento que la Constitución así establece, para atacar la lícita actividad empresarial y el libre emprendimiento protegido por el artículo 36, para atacar lo que es materia reservada a la ley y no a la Constitución. Es decir, este plebiscito en verdad está por fuera del ámbito jurisdiccional del cuerpo electoral y le hace tomar o pretende hacerle tomar una decisión que provoque la ruptura, es decir, provoca la violación directamente de la seguridad jurídica de nuestro Estado de Derecho y provoca la violación del derecho de propiedad. A su vez, planteando eliminar por Constitución esta actividad privada de la capitalización de los ahorros y la actividad privada que desarrollan las empresas profesionales, en este caso las AFAPs. Voto por sí al proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 67 de la Constitución de la República por el siguiente artículo 67. Este voto por sí, no lo pongas por favor, pones esto y nuestro país marcha al espiedo. Nuestro Estado de Derecho, nuestra seguridad jurídica, nuestro rango inversor, la confiabilidad en el Uruguay, la confianza en el exterior, la robustez institucional, la estabilidad institucional del Uruguay se cae a pedazos. Hasta lo dice Luciano Polanski. Y también lo está diciendo José Mujica, que esto sería un caos, que es un descalabro, que no corresponde porque genera una situación caótica y sumamente peligrosa para el Uruguay. No se puede atentar contra la seguridad jurídica porque no se puede atentar contra la jerarquía de normas y contra las competencias que tienen cada uno de nuestros poderes políticos. La reforma de la seguridad social es competencia privativa del Ejecutivo y del Poder Legislativo. La iniciativa es privativa del Ejecutivo y luego la elaboración de la ley con todo el mecanismo
que se establece para la legislación de cualquier ley le compete al Poder Legislativo, coordinado con el Poder Ejecutivo, en las idas y venidas de las observaciones hasta que se logra sancionar la ley y se promulga estableciendo un nuevo régimen, como hizo este gobierno en este caso. Además, con un proyecto de ley que estuvo un año y un mes elaborado, consultando a todos los grupos sociales, a todos los partidos políticos, a los catedráticos de la Universidad de la República, universidades privadas, una miríada de ONGs, el PICNT, el elenco de todos los partidos políticos que integran el sistema político, como corresponde, y se llevó a un proceso de elaboración de la ley como corresponde, pero no por vía plebiscitaria, no por esta vía. Se violan todos los principios más elementales de nuestro orden jurídico, de nuestro Estado de Derecho.